La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra óptica. El hashtag del día. En este momento quisiera que ese es el hashtag del día y con esto damos paso a presentar a nuestros invitados. Saludo con mucho gusto a Ángel Flores, ¿cómo estás? Hola, un saludo a todos, ¿qué hay? También nos acompaña Jesús Ayala. Hola, buenas tardes. Joel García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hamlet Arias. Buenas tardes. Y Alejandro Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Oigan, pues vamos a hablar del 25 aniversario de Game Boy. Ya pasaron 25 años de su lanzamiento. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de cómo fue esto, ¿no? El contexto en el que estaba la industria de los videojuegos en ese momento. Y por qué lanzar una consola de videojuegos portátiles. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, yo sé quién. Pues, para variarle. Sabemos quién quiere comenzar. El contexto es el... Bueno, si nos vamos un poquito hacia atrás, Poquito. los inicios de Recordemos en los los del 80, mundo. Nintendo tenía estos dispositivos que se llamaban los Game Watch, que eran de doble pantalla y eran muy parecidos a un reloj, pero eran videojuegos, ¿no? Uh-huh. Muy rudimentarios, muy arcaicos, ¿no? Entonces, allá por los que serían finales de los 80s, Nintendo manda a producir una experiencia que fuera muy cercana a lo que era una consola de sobremesa, pero portátil. O sea, la experiencia que ya tenían con el Nintendo, llevarla al bolsillo. Al bolsillo, prácticamente esa era la idea, ¿no? O sea, puedes jugar tu Mario Bros, pero llévatelo. Uh-huh. Entonces, así nació el Game Boy, ¿no? Entonces, lo que es tan importante del Game Boy es que si todavía tenemos a una compañía como Nintendo haciendo hardware y software, es gracias a ese inicio, ¿no? Con esta consola, porque lo que sigue sosteniendo a Nintendo son las consolas portátiles. Las portátiles. Son las portátiles. Entonces, esta fue un parteaguas en la industria. Uh-huh. O sea, es una de las consolas más importantes por lo que significó lo que revolucionó. El hecho de que pudieras traer un videojuego portátil, uh-huh, tal cual, o sea, que no fuera simplemente como estos juegos de reloj, que nada más eran unas figuritas que se movían fijas, sí, sino que eran ya sprites que se movían en tiempo real, que tenía una matriz, ¿no?, en la pantalla. Exactamente. Entonces el Game Boy, pues bueno, fue un parteaguas. Era muy barato de producir, muy barato de hacer juegos. Era un sistema muy sencillo, amigable. Entonces era un éxito seguro, ¿no? Claro. Entonces en ese contexto fue que lanzaron este videojuego. No sé si quieren hablar un poquito de las características técnicas, porque también entiendo que había ciertas limitantes, pero hicieron un buen trabajo, ¿no? Finalmente fue un buen dispositivo. Sí, de hecho, bueno, las características eran 8 bits. El procesador era de 16 bits también, de 16 kilobits. Y la RAM que tenía era 8 kilobits. Entonces, para la gente que está acostumbrada a escuchar lo mínimo 256 megas de RAM, uh-huh, esto era simplemente 8 kilobits, era una cantidad ínfima 8K. Comparada con la 8K, comparada con la que tenemos ahorita. Era nada. Era nada, o sea, sí. Y aparte, la paleta de colores eran 4 tonos de grises. Eso era todo lo que tenía. Y también un archivo de texto actualmente puede tener mayor información que eso, ¿no? Más información y más colores, de hecho, más posibilidades más tonos de grises, por decirlo de una manera. Nada más tenía 4 tonos de grises, era una pantalla pues, monocromática en realidad. Al principio se pensó que a lo mejor no iba a ser tan exitoso precisamente por esta falta de colores, porque el sonido era, la música era MIDI, era un sonido de ¿cuánto era? De 4 canales. De 4 canales. Y muy limitado. Muy limitado. ¿Qué es lo que estamos oyendo ahí justamente? Ahí está la música del Game Boy. Tetris. Y de hecho, hablando de Tetris, creo que uno de los aciertos que tuvo Nintendo con el Game Boy es que convencieron a Alexei Paktimov, el creador de Tetris, de que el primer juego que se lanzara con el Game Boy junto al Game Boy fuera Tetris. Un dicho de ahí, del que le comentó, fue: si quieren vender a niños, incluyanlo con Mario Land. Si quieren venderlo a todo el mundo, véndalo con Tetris.
Y eso fue un acierto, ¿no? Sí, de Un hecho gran fue acierto. el juego que más se vendió de Game Boy. Está poquito, o sea, está como en, ay, no sé, fueron como 30 millones de copias de Tetris, y ya por abajito está Pokémon, el primer Pokémon, que es el que vendió como 23 millones. Pero sí, Tetris fue así lo máximo para Game Boy. Fue lo que le dio la vida realmente al Game Boy y lo que hizo que papás, hijos y toda la Claro. familia jugaran Tetris. Claro, se popularizó entonces en todos los niveles. Sí, porque es un juego muy sencillo. Es un juego que todo el mundo puede jugar, no necesitas más explicación de acomoda las piezas. Y con un dispositivo de pocos colores, pues eran lo mejor. No importaba los colores, importaba la forma de los cuadritos de las piezas. La música era muy sencilla, como lo vimos en el fondo. Yo a la fecha todavía sigo sin creer cómo le hacían antes para tener todo ese ingenio de esos 4 tonos que tenían, hacer todas esas músicas distintas que crean hasta hoy en la fecha. Todavía no sé ni cómo le hacen. Sí, ¿Cómo le hicieron? Es impresionante, ¿no? Sí. Con esas limitantes. Ahora que tenemos tenemos millones de sonidos y de Claro. loops y de efectos, ellos con solo 4 hacían maravillas y en cada juego se notaba distinto el sonido. Se las ingeniaban de alguna forma. Sí, el problema antes pues era el tamaño del juguete, que era un poco gordo y aparte utilizabas 4 baterías AA, Famoso ladrillo. el famoso ladrillo. O tabique. 4 baterías AA que se te acababan en un día, si te podías jugar todo el día, en un día se te acababan. 16 horas era lo Sí, que duraba Pero exactamente. ese es parte del éxito. O sea, dices, te puedes comprar 4 baterías AAA, cosas en unos Doble. 50, 60. Bueno, doble, triple. Bueno, doble, sí, sí. Doble. Que te gastes unos 60, 70 pesos, ¿no? Pero podías jugar todo el día. Y realmente no todos jugaban todo el día, ¿no? Eran sesiones de 2, 3 horas. Porque tal vez también era un poco cansado. Pero ahí fue el punto donde la duración de las baterías frente a los competidores, que llegó Sega, llegó Atari con sistemas ya de 16 bits, con millones de colores, con pantallas de LCD, a todo lo que daban, que jugabas tú 2 horas y se te acababa. Entonces, si querías jugar más tiempo, tenías que conectarte directamente a la luz o tener ahí paquetes infinitos de baterías, ¿no? Un cargador de baterías, etcétera. Exactamente. Entonces, en ese sentido, el único problema del Game Boy era la cuestión, pues la ausencia de colores y esta pantalla tan rudimentaria. Pero en durabilidad y ser portátil, porque realmente era portátil, fue lo que se impuso frente al mercado, ¿no? Porque sí, veías el Game Gear, que era hermoso, de Sega, pero a las 2 horas, hora y media ya no tenías, ya no puedes jugar. Duraba, eran 6 baterías. El Game Gear duraba como 4 horas, pero sí era muy, aparte era un poquito más, no tan amigable con el usuario. Lo que tenía Game Boy era que todos sus juegos con solo 2 botones y el pad, pues podías interactuar bastante bien con el juego. Y Sega también, por estar tratando de innovar y ese tipo de cosas, marcaron mucho hardware que era un poco más complicado de entender, ¿no? Entonces, o sea, de ahí, y caro sobre todo, porque aparte... Y enorme. Y más aquí en México, ¿no? Nosotros tuvimos más contacto con Nintendo desde Nintendo, porque era más fácil de encontrar ahora sí que los productos de Nintendo. Sí. Un Game Gear era, o lo habían traído tu primo de Estados Unidos, o lo encontraste uno en una tienda y carísimo. Entonces, para el mercado mexicano era más fácil ahora sí que entrar con Nintendo. Y aparte las baterías del Game Gear eran como 6 en lugar de 4, entonces tenías que comprar 2 paquetes de baterías. Sí, y resultaba carito. Claro, sí, iba pegando ahí en el bolsillo. También otra cosa era lo aguantador que era el sistema. Ah, sí. O sea, se Resistente. te caía Se te y caía. aguantabas, a lo mejor se te cuarteaba un poquito la pantalla, pero seguía funcionando. Yo en lo personal conocí a 3 personas con Game Gears que al menos de los 6 meses la pantalla estaba dando alguna falla, o se le cayó y ya se quedó flojo un botón. Y por ejemplo yo hasta la fecha que conozco gente que tiene todavía su primer Game Boy, todo traqueteado y quemado y Amarillo. todo, pero funciona. Amarillo, Y sí amarillo. le pasaba eso, ¿no? Sí, se amarillaban. Sigue haciendo. En sí hay un video de un Game Boy que sobrevivió a un incendio y lo prenden y siguen sigue jugando. funcionando. Hay, Sigue hay funcionando. otro que se llama... O sea, está todo quemado por afuera, chamuscado, pero sigue funcionando lo de adentro. No sé si es el mismo. Hay uno que se llama la Guerra Mundial, un soldado, y Nintendo lo recuperó. En Nintendo World, allá en Estados Unidos, lo tienen en exhibición de y hecho, sigue ese- funcionando. Sí, es ese mismo, está en la tienda, lo tienen en una vitrina y para que Ah, vean se lo llevaron a la De Guerra hecho, Mundial es y una está de todo las- chamuscado. Una de las características que siempre ha tenido Nintendo, sus sistemas son muy durables, muy aguantadores. Siempre se te caen, los pueden aplastar. Hay videos en YouTube si quieren buscarlos. Aplastan Wii's, aplastan GameCubes, los trituran, los prenden y siguen funcionando.
porque siempre han tenido esa calidad. Nintendo siempre se ha caracterizado por eso. Y no hay que olvidar mencionar al creador del Game Boy, que fue un joven programador de Nintendo, al cual se le asignó la tarea de crear una consola portátil, es Gunpei Yokoi, que ya falleció en el 97, pero es el padre del Game Boy, el padre de uno de los sistemas más importantes de la historia de los videojuegos. Claro, que marcó toda una época. Vamos a una pausa, regresamos para seguir hablando del 25 aniversario del Game Boy. Comenten qué juegos ustedes les tocó pues tener ahí en su Game Boy, cuáles eran sus favoritos. Esperamos su participación en Zona 3 Noticias y en el 3122-4200 y 3122-4266.